Hola y gracias por venir al 229. Os vamos a enseñar Artisans, un juego de V-Games de 2 a 4 jugadores con partidas de 30 a 45 minutos. Seremos artesanos trabajando a lo largo de un año desarrollando materiales para crear obras de arte. El juego sale en GameFound el 25 de octubre y lo que tenemos aquí es un prototipo. Os dejamos en la descripción del vídeo el enlace a la campaña. Vamos a verlo. Vamos a montar una partida para 2 jugadores. Tenemos 7 tipos de materiales: arcilla, piedra, vidrio, tela, metal, oro y madera. Hacemos un mazo de cartas con 12 cartas de cada uno de estos materiales. Revelamos 5 cartas del mazo, formamos un círculo con ellas y colocamos la ficha de jugador inicial en el centro del círculo. Formamos 2 mazos de carta con las cartas de artesanía según sus puntos de victoria. Mezclamos bien cada uno de estos mazos y tenemos el mazo 1 y el mazo 2. Del mazo 1 revelamos las 4 primeras cartas y revelamos la primera de ellas. Y tenemos también esta carta que nos va a marcar cada una de las 12 rondas de las que consta la partida. Ponemos el marcador en la primera ronda. Estas son las cartas de artesano. Haremos un draft de cartas. El jugador más joven será el jugador inicial, recibirá el mazo con las 9 cartas, se quedará una de ellas, la que más le guste, y pasará el mazo al jugador de la derecha, así hasta que todos los jugadores tengan una de estas cartas que nos dará habilidades durante la partida. El objetivo del juego es conseguir ser el jugador con más puntos de victoria después de 12 rondas. Los puntos los conseguiremos completando cartas de artesanía, desarrollando materiales y también nuestra carta de artesano puede darnos puntos de victoria al final. Vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Cada ronda consta de 2 fases. Al comienzo de la primera fase, por turnos y comenzando por el jugador inicial, los jugadores podrán crear uno de estos objetos de artesanía con sus materiales y después podrán ir al mercado a adquirir materiales. Como al principio de la partida no tendremos materiales para crear objetos, lo suyo es que vayamos primero a por 2 materiales. Los jugadores por turnos y comenzando por el inicial, como siempre, cogerán uno de estos materiales, el que quieran, y lo llevarán a su mano. Nuestro límite de mano es de 6 cartas. El mercado no se va a reponer, así que los jugadores en su turno podrán coger solamente una de las cartas que estén disponibles. Cuando el mercado quede completamente vacío, simplemente volvemos a reponer el mercado y los jugadores por turno se irán cogiendo una de estas cartas. Cuando ya tengamos 6 cartas en mano podremos seguir cogiendo del mercado, pero tendremos que intercambiar las cartas. Yo podría coger esta carta, pero tendría que dejar una carta de mi mano siempre que esta no sea igual a las cartas que están a sus lados. En su turno, un jugador puede elegir coger la ficha de jugador inicial para ser el primero en jugar en la siguiente ronda. Con esto da por finalizada la fase y el resto de jugadores tienen un turno más para coger cartas del mercado. El jugador que tenga la ficha de jugador inicial será el primero en la fase de desarrollo. Aquí los jugadores por turnos bajarán a la mesa las cartas que quieran de un mismo material, solo bajarán un material en cada ronda. Las cartas que bajemos las tenemos que poner en la mesa en columna y en el nivel correspondiente. Por ejemplo, si queremos bajar las cartas de cristal, como son las primeras cartas que bajamos de este tipo, las tenemos que poner con el nivel 1 hacia arriba. Podemos bajar el número de cartas que queramos, no es necesario bajar todas las que tengamos de ese tipo. En el siguiente turno, si quiero bajar el mismo material que ya teníamos en la mesa, tendrá que ser en este caso de nivel 2, por ejemplo con la piedra. Pero tiene que ser un número de cartas igual o menor a las que ya teníamos. En este caso 3, 2 o 1. Como tengo 4 cartas, puedo bajar un máximo de 3 y las pondremos ahora en nivel 2. Luego serán de nivel 3, etc. Los materiales que vamos jugando en la mesa son los elementos que necesitamos para que en la siguiente ronda podamos crear los objetos de arte. Para crear uno de estos objetos simplemente tenemos que tener los materiales que requieren en nuestra zona de juego. Por ejemplo, vamos a crear las gafas. Las gafas nos piden tener metal de nivel 1 y cristal de nivel 2. Y aquí lo tenemos en nuestra mesa. Pues simplemente cogemos la carta y lo llevamos a nuestra zona de juego. Al principio de la primera fase y antes de visitar el mercado, podemos crear uno de estos objetos cogiendo la carta. No revelaremos una nueva carta de objetos hasta la siguiente ronda. Al comienzo de la siguiente ronda, el jugador que tenía la ficha de jugador inicial descarta las cartas de mercado que estén de la ronda anterior, revela 5 nuevas cartas y devuelve la ficha de jugador inicial al centro del círculo. También tiene que sacar cartas de objetos de artesanía hasta que haya 4, revelando siempre la siguiente carta del mazo, para que durante el turno tengamos una idea del siguiente objeto que podemos crear y tener preparados los materiales.
Cuando lleguemos a la ronda 7, descartaremos el mazo de nivel 1 y empezaremos a jugar con el mazo de nivel 2. Al final de la segunda ronda, los jugadores, empezando por el jugador inicial, pueden crear un objeto de arte adicional y pasamos a calcular los puntos de victoria. Sumamos los puntos de victoria de los objetos de artesanía que hemos hecho. Además, si tenemos un artesano como este, por ejemplo, también nos va a dar puntos al final de la partida. Nos va a dar puntos por cada objeto que hayamos construido con oro. Y después tenemos que ver los materiales que tenemos. Recibiremos un punto por cada carta de nivel 1 que tengamos en nuestra zona de juego, 2 puntos por las cartas de nivel 2, 3 por las de nivel 3 y 4 por las cartas de nivel 4. Recordad que el juego está en GameFound el 25 de octubre y en la Feria Internacional de Essen con un prototipo para poder probarlo. Os dejamos la ubicación de su stand en la descripción del vídeo. Y nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós.